¿Sabías que las últimas palabras de un santo pueden transformar completamente tu manera de ver la vida y la muerte? Lo que ocurrió en los últimos momentos del Padre Pío es tan impresionante que cuesta creerlo. Desde visiones místicas hasta un misterio que dejó desconcertados tanto a médicos como a fieles, su partida no fue como la de cualquier persona. Sin embargo, antes de contarte cada uno de los detalles de esta historia tan extraordinaria, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios la frase Jesús, María y José, guíen mi camino, porque al expresar nuestra fe juntos, fortalecemos esta comunidad llena de esperanza y espiritualidad. Si estás listo para conocer el profundo legado del Padre Pío, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos, ya que aquí hablamos de temas que no solo inspiran, sino que tocan el alma. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, sino una lección de fe, amor y perseverancia que puede cambiar tu perspectiva sobre la vida. ¿Estás preparado? Comencemos. En los últimos momentos de su existencia, el Padre Pío dejó una huella profunda y espiritual que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Este hombre, conocido por su santidad, pasó sus últimas horas rodeado de oración, devoción y un total sentido de entrega. Su conexión con Jesús, María y San José fue evidente hasta su último suspiro, y sus acciones finales reflejaron la esencia de una vida vivida en completa fe. En los días previos a su partida, la salud del Padre Pío se deterioró rápidamente. A pesar de su extrema debilidad, se negó a abandonar su misión de servicio. Insistió en confesar a los fieles y en pasar sus últimos momentos en el lugar que más amaba, su celda de oración. Para él, incluso en los momentos más críticos, cada instante debía ser ofrecido como un acto de amor y devoción hacia Dios. Una de las escenas más conmovedoras de este periodo ocurrió la noche del 22 de septiembre de 1968. A pesar del dolor que lo debilitaba y de su evidente agotamiento físico, el Padre Pío renovó con fervor sus votos religiosos. Con el rosario entre las manos, su devoción y fe se hicieron palpables mientras murmuraba las palabras que marcarían el final de su vida terrenal: Jesús, María. Estas palabras, tan sencillas pero tan profundas, encapsulan toda su relación con lo divino. Horas antes de su muerte, el Padre Pío solicitó que colocaran frente a su celda una imagen de San José, a quien tenía una especial devoción. Este santo representaba para él el modelo perfecto de una muerte en paz, rodeado de la presencia amorosa de Jesús y María. Durante varios días, el Padre Pío oró en silencio frente a esa imagen, una acción que sus allegados interpretaron más tarde como una invitación a San José para guiarlo en su transición hacia la eternidad. El convento de Santa María de las Gracias, donde pasó sus últimos años, se llenó de una atmósfera especial en las semanas previas a su fallecimiento. El lugar parecía envuelto en un aire de recogimiento y silencio, como si toda la comunidad estuviera preparándose para algo trascendental. El ambiente era de tal calma que muchos de los que lo acompañaban sentían que el convento entero estaba alineado con lo divino, listo para acoger la partida de un santo. La partida del Padre Pío no fue solo un evento de tristeza, sino también una lección viva de cómo afrontar la muerte con serenidad y esperanza. Para muchos,
su ejemplo sigue siendo un faro de luz que guía a aquellos que buscan paz en sus corazones y respuestas a preguntas que, a veces, parecen no tener solución. Lo que ocurrió en sus últimos momentos sigue siendo un misterio que invita a la reflexión y a la contemplación profunda sobre la vida, la fe y la entrega incondicional. Este hombre santo, cuya vida estuvo llena de sacrificios y milagros, dejó un legado que perdura más allá de su partida física. A través de sus últimas acciones, el Padre Pío nos enseñó que la fe no solo se practica en los momentos felices, sino que es en los momentos de prueba y sufrimiento donde se demuestra con mayor fuerza. Hoy, miles de personas siguen su ejemplo, recordando sus palabras, su devoción y, sobre todo, su inquebrantable fe. Un evento de gran trascendencia ocurrió en los últimos momentos del Padre Pío. Los frailes que lo acompañaban se unieron en oración, plenamente conscientes de que el hombre que había llevado los estigmas de Cristo durante 50 años estaba a punto de partir de este mundo. La noche de su muerte, el Padre Pío, a pesar de su extrema debilidad, con una fuerza que parecía casi sobrenatural dadas sus condiciones, logró levantarse y caminar hasta el porche del convento. Allí, aunque visiblemente fatigado, mostró una calma impresionante, saludando a sus hermanos y ofreciendo un último gesto de amor y humildad. Sin embargo, al regresar a su habitación, su cuerpo ya no pudo resistir más. En medio de su fragilidad, continuó murmurando las palabras Jesús, María, mientras sostenía su rosario, un símbolo de su devoción inquebrantable hasta el último aliento. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío exhaló su último suspiro. Los frailes que lo rodeaban recitaban oraciones, mientras él permanecía lúcido, consciente de la gravedad del momento. Según los testimonios de quienes estuvieron cerca de él, momentos antes de fallecer, tuvo una visión mística en la que afirmó haber visto a dos madres, una que muchos interpretaron como la Virgen María y la otra como su madre terrenal. Estas dos figuras, tan centrales en su vida espiritual y personal, parecían acompañarlo en su tránsito hacia la eternidad. Tras su fallecimiento, sucedió algo que dejó perplejos a todos los presentes. Las heridas de los estigmas, que habían marcado su cuerpo durante décadas, desaparecieron por completo. Su piel, que había estado marcada por estas señales divinas, se había regenerado, sin cicatrices visibles, como si nunca hubieran existido. Este fenómeno, considerado por muchos como un último milagro, se interpretó como un claro signo de que su misión en la tierra había llegado a su fin. La habitación donde murió se llenó de un aroma a flores, especialmente a flor de naranjo, un perfume que muchos asociaron con su presencia. Este último detalle fortaleció aún más la creencia en su santidad, ya que el aroma floral era un fenómeno reportado frecuentemente por aquellos que estaban cerca de él en vida. El funeral del Padre Pío fue un evento multitudinario. Más de 100,000 personas se reunieron para despedirlo, lo que evidenció el profundo impacto que su vida tuvo en tantos. Durante la ceremonia, aviones y helicópteros arrojaron pétalos de flores sobre la multitud, creando un ambiente cargado de respeto, fe y amor. Su cuerpo fue colocado bajo el altar mayor de la iglesia de San Giovanni Rotondo, donde descansará hasta el día de hoy, convirtiéndose en un faro de esperanza para los peregrinos que buscan consuelo y fortaleza en su legado.
Las últimas palabras, acciones y rituales del Padre Pío son un poderoso recordatorio de la vida extraordinaria que llevó. A través de su devoción inquebrantable y su amor por Dios, dejó un mensaje eterno. Incluso en los momentos más oscuros, la fe tiene el poder de iluminar el camino hacia la paz y la eternidad. Los estigmas del Padre Pío han sido uno de los fenómenos más fascinantes y debatidos en la historia de la espiritualidad cristiana. Durante 50 años, este sacerdote llevó en su cuerpo las marcas visibles de la pasión de Cristo, heridas en las manos, los pies y el costado, similares a las que sufrió Jesús durante su crucifixión. Estas señales, que aparecieron de forma repentina en 1918, marcaron su vida de manera profunda y transformadora. Lo que ocurrió a partir de ese momento es parte de un legado que sigue vivo hasta el día de hoy. El Padre Pío no solo vivió en conexión directa con lo divino, sino que su vida fue una continua manifestación de amor, sacrificio y fe. Las marcas de los estigmas, que durante tanto tiempo fueron objeto de admiración y reflexión, llegaron a ser un testimonio palpable de su dedicación a Cristo y a la humanidad. Para muchos, su vida fue un ejemplo perfecto de lo que significa seguir la voluntad divina, incluso en medio del sufrimiento y la prueba. Hoy en día, el Padre Pío continúa siendo una figura venerada, no solo por su santidad y milagros, sino también por su capacidad para tocar las almas de quienes se acercan a él en busca de consuelo. Su legado, marcado por la humildad, la entrega y la fe inquebrantable, sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo que lo consideran un modelo a seguir en su camino de vida y espiritualidad. Mientras rezaba frente a un crucifijo, las llagas en su cuerpo se convirtieron en un símbolo tangible de su profunda conexión con el sufrimiento redentor de Cristo, pero también se transformaron en el centro de un gran debate entre creyentes y escépticos. El 20 de septiembre de 1918, mientras se encontraba en oración en la pequeña capilla de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío experimentó una visión que marcaría su vida de manera definitiva. Según relató más tarde, vio a un hombre resplandeciente que se le apareció y le mostró las llagas de la crucifixión. Al concluir la visión, sintió un dolor insoportable en su cuerpo, y al mirar sus manos, pies y costado, descubrió que las heridas se habían hecho visibles. Desde ese momento, esas marcas nunca dejaron de sangrar, causando un sufrimiento físico constante que el Padre Pío soportó con humildad y total entrega. Los estigmas, además de ser extremadamente dolorosos, se convirtieron en un motivo de controversia. Para muchos de los fieles, las marcas eran una señal clara de la santidad del Padre Pío, un don divino que confirmaba su cercanía con Dios y su papel como intercesor entre la humanidad y lo divino. Sin embargo, también hubo quienes pusieron en duda su autenticidad, sugiriendo que podrían haber sido producto de autosugestión psicológica o incluso de manipulación. Durante años, médicos, científicos y autoridades eclesiásticas estudiaron las heridas, tratando de comprender su origen y naturaleza. Lo que desconcertaba a los especialistas era que, a pesar de sangrar de manera continua, las heridas no mostraban signos de infección, lo que desafiaba el conocimiento médico convencional. Además, el Padre Pío se negó rotundamente a que se le aplicaran tratamientos para cerrar las heridas, argumentando que éstas eran parte de su misión espiritual. Para él,
los estigmas no eran una fuente de orgullo ni un atributo que quisiera destacar, sino más bien un peso que debía cargar con humildad y una forma de compartir el sufrimiento de Cristo en la cruz. En sus cartas al padre Agostino, su director espiritual, el padre Pío expresó con frecuencia el dolor físico y espiritual que le provocaban las llagas. Describía el intenso sufrimiento que le causaban no solo por el dolor físico, sino también por la atención que las heridas atraían. Su mayor deseo era pasar desapercibido, vivir una vida sencilla y dedicada a la oración. Sin embargo, los estigmas lo convirtieron en una figura de interés mundial. Con el paso de los años, las marcas de los estigmas se transformaron en un símbolo de fe para millones de personas. Los fieles acudían a San Giovanni Rotondo, no solo para recibir sus consejos espirituales y confesarse con él, sino también para ser testigos de estas extraordinarias marcas. Muchas personas afirmaban que el Padre Pío tenía la capacidad de leer sus corazones durante la confesión, lo que les ayudaba a encontrar la paz y el perdón. Estas experiencias reforzaban la creencia de que los estigmas eran una manifestación divina, un signo claro de la intervención directa de Dios en la vida del Padre Pío. Sin embargo, el misterio de los estigmas no terminó con su muerte. En los meses previos a su fallecimiento, las heridas que había llevado durante más de medio siglo comenzaron a cerrarse gradualmente. Para aquellos que estaban cerca de él, este hecho fue tan sorprendente como el fenómeno de las llagas mismas. La desaparición gradual de las heridas poco antes de su muerte generó un profundo asombro, ya que muchos consideraban este acto como una señal de que su tiempo en la tierra había llegado a su fin. Para los devotos que lo acompañaban en sus últimos días, este proceso de sanación de sus estigmas representaba el cierre de una etapa profundamente espiritual de su vida, como si, al alejarse de su sufrimiento físico, el Padre Pío estuviera alcanzando la plenitud de su misión terrenal. Hoy, las marcas del Padre Pío siguen siendo un tema de fascinación y reflexión. Su vida y sus estigmas continúan inspirando a personas de todo el mundo que buscan en él no solo un modelo de fe, sino también un recordatorio del poder transformador del sacrificio, la humildad y la entrega total a la voluntad divina. Las marcas de los estigmas, lejos de ser solo un fenómeno físico, son vistas por muchos como una profunda lección de vida, un llamado a vivir con autenticidad y a abrazar el sufrimiento con el mismo amor que Cristo mostró en su cruz. Así, el legado del Padre Pío sigue siendo una luz que guía a millones de personas en su búsqueda espiritual, recordándonos que la fe, el amor y el sacrificio son los pilares que sustentan la verdadera santidad. Tras la aparición de las marcas, los médicos que examinaron su cuerpo después de su fallecimiento confirmaron que las heridas habían desaparecido por completo, dejando su piel intacta, como si jamás hubieran existido. Este fenómeno fue interpretado por muchos como un último milagro, simbolizando el final de su misión en la tierra. El hecho de que las heridas desaparecieran sin dejar rastro ni cicatrices fue considerado como una señal clara de que su sufrimiento físico había concluido y que ahora descansaba en paz junto a Dios. Para los fieles, este suceso reafirmó su santidad y consolidó su legado como uno de los santos más venerados del siglo XX. A pesar de las controversias y los cuestionamientos que surgieron alrededor de los estigmas del Padre Pío, su impacto en la fe de millones de personas es innegable.
Estas marcas visibles no solo representaban su profundo amor por Cristo, sino también su disposición a ofrecerse como un instrumento de redención y esperanza para los demás. Hoy en día, los estigmas del Padre Pío siguen siendo un recordatorio de que lo divino puede manifestarse de maneras misteriosas e incomprensibles para aquellos que buscan inspiración en su vida. Esas heridas no solo representaban el dolor, sino también la capacidad de transformar el sufrimiento en un acto de amor y fe. Su historia continúa siendo una luz de esperanza, mostrando que, incluso en medio del dolor más profundo, es posible encontrar significado y propósito en una vida dedicada al servicio de los demás y a la comunión con Dios. Desde temprana edad, la oración fue el pilar central de la vida del Padre Pío, un acto que no solo practicaba, sino que vivía con una profundidad única. Desde su niñez en Pietrelcina, Italia, mostró un amor inquebrantable por la comunicación con Dios. Pasaba largas horas en silencio, orando con fervor, incluso antes de comprender completamente el significado de sus palabras. Para él, la oración no era simplemente un acto religioso, sino un vínculo directo hacia el cielo, una herramienta poderosa para hallar fortaleza, consuelo y propósito en medio de las adversidades. El Padre Pío aprendió sus primeras oraciones de su madre, una mujer profundamente devota que le transmitió el amor por el rezo del rosario y las prácticas religiosas. Incluso siendo niño, prefería dedicar su tiempo a la oración en lugar de participar en juegos o actividades comunes para su edad. Este comportamiento ya revelaba la vocación especial que lo acompañaría a lo largo de su vida, un llamado divino que le otorgaría un propósito único. Al ingresar al convento para convertirse en fraile capuchino, su compromiso con la oración se intensificó. Cada día dedicaba horas a oraciones privadas, meditaciones y actos de adoración. Para el Padre Pío, cada palabra pronunciada en sus oraciones era una ofrenda a Dios, y su fervor inspiraba a todos aquellos que se encontraban cerca de él. Los frailes que compartían tiempo con él relataban cómo su presencia en la capilla transformaba el ambiente, llenándolo de un silencio reverente que parecía conectar directamente con lo celestial. Era como si la atmósfera misma se impregnara de su devoción, creando un espacio de comunión con lo divino. Uno de los aspectos más destacados de su vida de oración fue su profundo amor por el rosario. El Padre Pío consideraba este rezo no solo como una práctica espiritual, sino como un canal especial para acercarse a Dios. Llevaba siempre el rosario consigo, y muchos de los que lo conocieron decían que su devoción al rosario era tan intensa que, en momentos de dificultad o sufrimiento, era como si sus manos estuvieran automáticamente dirigidas hacia esa cadena de oraciones. Su dedicación a esta práctica no solo reflejaba su piedad, sino también su profundo entendimiento del poder del rezo en la vida cristiana. A lo largo de los años, su vida estuvo marcada por una entrega total a la oración. Incluso cuando su salud se vio gravemente afectada, nunca permitió que su debilidad física interfiriera con su compromiso espiritual. Muchos de los que lo acompañaron en sus últimos días recuerdan cómo, a pesar del intenso sufrimiento que padecía, su devoción nunca flaqueó. El Padre Pío se mantenía firme en su fe y en su oración, considerando cada momento de dolor como una oportunidad para acercarse más a Dios y ofrecer su sufrimiento por el bien de la humanidad. Hoy,
la vida de oración del Padre Pío sigue siendo un ejemplo para millones de personas alrededor del mundo. Su dedicación a la oración, su amor por el rosario y su capacidad de encontrar consuelo en la comunicación con Dios inspiran a quienes buscan una vida más profunda de fe y espiritualidad. El Padre Pío enseñó a todos que la oración no es solo una práctica externa, sino una conexión interna con lo divino, un medio para transformar nuestras vidas y las de los demás. A través de su ejemplo, se nos recuerda que, en medio de los desafíos y el sufrimiento, podemos encontrar paz, esperanza y propósito al acercarnos a Dios con humildad y devoción. El Padre Pío consideraba la oración como la herramienta más poderosa frente a las adversidades espirituales y los ataques del maligno. Siempre llevaba un rosario en las manos, incluso en sus últimos momentos de vida, y alentaba a los demás a rezarlo cada día. Para él, cada cuenta representaba una conexión directa con la Virgen María, a quien veía como su madre espiritual y protectora. Además, la misa diaria jugaba un papel central en su existencia. Sus celebraciones eucarísticas eran conocidas por su profundidad y su extensión, ya que muchas veces se alargaban debido a los largos momentos de contemplación en los que se sumergía durante la consagración. Durante la Eucaristía, parecía entrar en un estado místico de unión con Cristo, reviviendo espiritualmente su sacrificio en la cruz. Los fieles que asistían a sus misas solían describir la paz indescriptible que experimentaban, junto con una sensación de cercanía con Dios que transformaba sus vidas de manera duradera. Más allá de su propia vida de oración, el Padre Pío dedicó gran parte de su ministerio a enseñar a otros la relevancia de este acto espiritual. A través de confesiones, cartas y conversaciones personales, animaba a los creyentes a orar con constancia, sinceridad y devoción. Una de sus frases más populares y significativas fue: "La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios". Para él, no existía ningún problema demasiado grande ni carga demasiado pesada que no pudiera resolverse con una oración sincera. El impacto de su dedicación a la oración trascendió su vida personal y se expandió a los grupos de oración que fundó. Estos grupos, que inicialmente comenzaron de manera local en San Giovanni Rotondo, crecieron hasta formar una red global que sigue activa hoy en día. Para el Padre Pío, estos grupos eran un medio para unir a los creyentes en un propósito común: elevar sus corazones hacia Dios y transformar el mundo a través de la fe compartida. Sin embargo, su vida de oración no estuvo exenta de pruebas. El Padre Pío experimentó lo que se conoce como la noche oscura del alma, un periodo de intenso sufrimiento espiritual en el que se sintió abandonado por Dios. A pesar de esta ardua prueba, nunca dejó de orar. En sus cartas, compartía cómo, incluso en los momentos más oscuros y desolados, continuaba buscando la luz divina a través de su oración constante. Este ejemplo de perseverancia se convirtió en una lección poderosa para todos aquellos que enfrentan dificultades en su vida espiritual, demostrando que, incluso en la oscuridad más profunda, la oración puede ser un faro de esperanza. Además de sus oraciones personales, el Padre Pío llevaba a cabo rituales espirituales que fortalecían su conexión con lo divino. Uno de los rituales más significativos era la adoración eucarística. Pasaba largas horas frente al Santísimo Sacramento, en completo silencio, absorbido en la presencia de Dios.
Este tiempo de adoración era para él una fuente inagotable de fortaleza y renovación espiritual, permitiéndole conectarse más profundamente con el misterio de la fe y reforzar su misión terrenal. Otra práctica fundamental en su vida era la meditación sobre la pasión de Cristo. Cada día, el Padre Pío dedicaba tiempo a reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús, un ejercicio espiritual que no solo profundizaba su empatía hacia el Redentor, sino que también le permitía ofrecer sus propios dolores y sacrificios como un acto de amor y redención por la humanidad. Esta meditación constante sobre el sufrimiento de Cristo se convirtió en una de sus formas más poderosas de unirse a la pasión de Jesús, ofreciendo su vida como un acto de fe y amor a Dios. La oración también se convirtió en su refugio durante las constantes tentaciones que enfrentaba a lo largo de su vida. El Padre Pío luchó con momentos de duda y lucha espiritual, pero siempre recurrió a la oración como una manera de resistir y encontrar fortaleza. Este acto de persistir en la oración a pesar de las dificultades es un ejemplo vivo de su resistencia inquebrantable ante las adversidades espirituales. En sus momentos más oscuros, el Padre Pío encontraba en la oración un espacio de consuelo y poder, recordando a todos que, incluso cuando la fe parece flaquear, la perseverancia en la oración puede ser la clave para superar las pruebas más difíciles. Hoy en día, la vida de oración del Padre Pío sigue siendo un ejemplo para aquellos que buscan una vida espiritual profunda y auténtica. Su amor por el rosario, su devoción a la Eucaristía y su capacidad de encontrar consuelo y fortaleza a través de la oración son un legado que continúa inspirando a miles de personas alrededor del mundo. En cada oración, en cada rosario que recitaba, el Padre Pío encontraba una forma de conectarse con lo divino, transformando su vida en una constante ofrenda a Dios. Su ejemplo sigue siendo un recordatorio de que la oración no solo es un acto religioso, sino una verdadera conexión con el cielo, un camino hacia la paz interior y la luz de Dios. En esos momentos de extrema dificultad, el Padre Pío recurría a la oración como su principal defensa, pidiendo la intercesión de la Virgen María, los santos y su ángel de la guarda. Esta devoción profunda a la oración no solo era una práctica habitual para él, sino que se convirtió en su salvavidas en los momentos de mayor adversidad. Su vida nos enseña que la oración no es simplemente una obligación religiosa, sino una relación viva y constante con Dios, un medio poderoso para obtener consuelo, fortaleza y dirección en los momentos de prueba. La constante dedicación del Padre Pío a la oración y sus rituales espirituales son un recordatorio de que, al conectarse con lo divino, se puede hallar la fuerza para superar cualquier obstáculo que la vida ponga en nuestro camino. Hoy, su ejemplo sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo a descubrir el verdadero poder transformador de la oración, y a buscar en ella una guía confiable para enfrentar los desafíos de la vida con fe, valentía y esperanza. La vida del Padre Pío estuvo marcada por un sufrimiento constante, tanto físico como espiritual. A lo largo de su existencia, enfrentó retos que habrían sido suficientes para quebrantar la voluntad de cualquiera, pero su fe inquebrantable y su total confianza en Dios lo impulsaron a perseverar, convirtiéndolo en un ejemplo vivo de entrega y fortaleza espiritual. Su historia es una lección poderosa sobre cómo, a pesar del dolor y las dificultades, es posible encontrar propósito y sentido, incluso en los momentos más oscuros y desalentadores. Desde su niñez,
el Padre Pío comenzó a padecer problemas de salud que lo acompañaron a lo largo de su vida. Como joven fraile, sufrió de fiebres muy altas y enfermedades respiratorias crónicas que lo obligaron a regresar en varias ocasiones a su hogar en Pietrelcina para descansar y recuperarse. En algunos momentos, su condición era tan grave que los médicos no podían encontrar una explicación clara ni tratamiento alguno que aliviara sus dolencias. No obstante, en lugar de rendirse ante su condición física, el Padre Pío veía su sufrimiento como una oportunidad para unirse más profundamente a la pasión de Cristo y ofrecer su dolor por el bien de la humanidad. A lo largo de los años, el Padre Pío también experimentó un sufrimiento que va más allá de lo físico, los ataques espirituales. Según sus escritos y los testimonios de quienes lo conocieron, el maligno lo acosaba de manera constante. Estas experiencias no eran solo metafóricas o espirituales, sino que el Padre Pío vivió ataques físicos reales, con visiones aterradoras en las que el demonio adoptaba formas horribles con el propósito de intimidarlo y apartarlo de su camino espiritual. En una de sus cartas a su director espiritual, escribió: «El enemigo no me da tregua. Me ataca día y noche, tratando de sembrar dudas en mi corazón y hacerme caer». Durante estos episodios de gran intensidad, el Padre Pío recurría a la oración como su refugio más seguro. En sus momentos de angustia y desesperación, invocaba la ayuda de su ángel de la guarda, la Virgen María y de Jesús para resistir las tentaciones y superar el temor que lo asediaba. A pesar de la intensidad de estos ataques, el Padre Pío nunca cedió a la desesperación. Sabía que su lucha no era solo por su propia alma, sino también por la salvación de las almas de los demás, por lo que ofrecía su sufrimiento como un acto de intercesión por los pecadores. Su vida, aunque llena de sufrimiento, se convirtió en un testimonio de cómo, incluso en medio de la oscuridad más profunda, es posible encontrar esperanza a través de la fe y la oración. A pesar de las dudas y tentaciones que constantemente lo acosaban, el Padre Pío jamás dejó de luchar. Su lucha espiritual, su constante entrega a la oración y su capacidad de permanecer firme en su misión, incluso en los momentos de mayor dificultad, lo convirtieron en una figura emblemática de la fe cristiana, cuyo legado de devoción y valentía sigue siendo un ejemplo a seguir por aquellos que buscan vivir una vida de fe verdadera. En todos los momentos de su vida, el Padre Pío mostró que la oración no es solo una rutina religiosa, sino una herramienta vital que nos permite conectar con lo divino y hallar paz en medio del caos. El Padre Pío dedicó su vida a enseñar a otros a orar, no solo como un acto religioso, sino como una forma de vida que brinda consuelo, fortaleza y dirección. Su devoción a la oración fue la base de todo lo que hacía, y su legado sigue enseñando a todos aquellos que buscan en la oración un refugio y una fuente de esperanza para enfrentar los desafíos de la vida. A través de su ejemplo, nos recuerda que la fe, sostenida por la oración, es el camino para atravesar cualquier tribulación con esperanza y amor.